En un tranquilo pueblo del sur vivía Julián, un hombre mayor con una cicatriz profunda que marcaba su rostro como una línea de fuego. Los niños lo miraban con temor, los adultos con desconfianza. Y algunos incluso soltaban burlas sin conocer su pasado. Esa marca, visible como un recordatorio permanente, era el resultado de un acto de valentía durante una operación militar olvidada por muchos. Julián no respondía al desprecio, porque sabía que la ignorancia es más ruidosa que la verdad. Los vecinos inventaban historias, creyendo que la cicatriz venía de una pelea o de una vida criminal, pero lo que nadie imaginaba era que esa herida había sido ganada mientras salvaba a 15 compañeros atrapados bajo fuego enemigo. Aquí en este canal honramos a quienes la historia ha ignorado. Suscríbete si quieres conocer relatos que merecen ser recordados. Julián caminaba con paso lento, pero su alma cargaba un peso que pocos hombres habrían soportado. Julián había servido en una unidad de rescate militar especializada, donde cada misión ponía a prueba no solo el cuerpo, sino también el alma. Durante una operación en terreno montañoso, su pelotón cayó en una emboscada brutal que los dejó atrapados, sin refuerzos ni comunicación, durante horas interminables. Mientras el fuego cruzado seguía rugiendo como una tormenta, 15 soldados, heridos, yacían a merced del enemigo, suplicando auxilio desde la tierra húmeda. Julián, ignorando el miedo y desobedeciendo órdenes directas, decidió salir solo bajo las balas para intentar salvarlos uno por uno. Con cada viaje de ida y vuelta, su uniforme se manchaba más de sangre, sudor y barro, pero su determinación no tembló ni una sola vez. Fue en uno de esos rescates cuando una explosión cercana le desgarró el rostro, dejándole la cicatriz que lo acompañaría el resto de su vida. No gritó, no se detuvo. Simplemente tomó al siguiente compañero, herido, y volvió a correr hacia la zona segura como si la muerte no lo intimidara. Ese día, salvó 15 vidas con sus propias manos, pero nadie en su pueblo pareció interesarse en escuchar la historia real detrás de su herida. Después de aquella operación, Julián fue condecorado con la Medalla al Valor, pero su regreso al mundo civil no trajo los aplausos que merecía. En su pueblo nadie le preguntó qué significaban las medallas en su vitrina ni qué historia había detrás de sus ojos cansados. Al contrario, muchos lo evitaban y los más crueles hacían bromas sobre su cicatriz como si fuera una marca vergonzosa y no un símbolo de heroísmo. Julián nunca buscó fama ni reconocimiento, solo deseaba vivir en paz con la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. El ejército lo había despedido con honores, pero en casa lo esperaban la soledad, el prejuicio y el olvido. Cada vez que alguien lo juzgaba por su apariencia, él recordaba los gritos de aquellos soldados heridos y su determinación de no dejarlos morir. La herida de su rostro sanó con el tiempo, pero la indiferencia de su entorno le dolía más que cualquier metralla. Aún así, nunca dejó de caminar con la cabeza en alto, porque sabía que su historia merecía ser contada algún día. Una tarde, mientras tomaba un café en silencio en la plaza, un grupo de adolescentes comenzó a reírse del sinvergüenza. Uno de ellos, imitando una explosión con las manos, gritó: «Cuidado, el viejo de la cicatriz va a atacar». Julián no respondió con violencia ni enojo, simplemente se levantó, pagó su café y se marchó con dignidad. Un anciano que había presenciado la escena se le acercó minutos después y le preguntó con respeto qué había pasado en su rostro. Por primera vez en años, Julián decidió contar parte de su historia a alguien fuera del ejército y lo hizo con una voz suave pero firme. Narró cómo una granada había explotado cerca de él mientras cargaba al último soldado herido sobre sus hombros, bajo fuego enemigo. El anciano, conmovido, le apretó la mano con fuerza y le dijo que nadie con una cicatriz así debía sentir vergüenza, sino orgullo. Ese pequeño gesto fue el comienzo de algo que cambiaría la forma en que Julián y su historia serían vistos por los demás. El anciano, llamado Don Elías, resultó ser maestro jubilado y voluntario en un centro comunitario de jóvenes en situación de riesgo. Conmovido por la historia de Julián, le propuso dar una charla a los chicos del centro sobre lo que significaba el valor, la lealtad y el sacrificio. Al principio, Julián dudó, pues no se consideraba un orador ni un ejemplo, solo un hombre que había hecho lo que debía. Pero luego recordó que muchas veces los héroes verdaderos son los que hablan poco y actúan cuando otros dudan. Aceptó, con humildad, y unos días después se presentó en el salón comunitario vestido con su antiguo uniforme limpio y planchado. Los jóvenes, que al inicio lo miraban con indiferencia, quedaron en silencio al escuchar los detalles de la operación donde salvó a sus compañeros. Cada palabra de Julián era una lección sobre el coraje que nace del compromiso con los demás, no del deseo de gloria. Y aunque su cicatriz seguía siendo visible, esa noche brilló como una medalla frente a aquellos que, por primera vez, lo vieron como un héroe. Tras aquella charla, la historia de Julián comenzó a difundirse por el pueblo como un eco que muchos no esperaban escuchar. Los jóvenes que antes se burlaban de él ahora lo saludaban con respeto, y algunos incluso le pedían consejos sobre decisiones importantes en sus vidas. La prensa local se enteró del encuentro y decidió hacer un reportaje sobre el hombre de la cicatriz, revelando por fin su verdadero pasado. Las redes sociales compartieron su historia con miles de personas,
Y lo que antes fue burla se transformó en admiración sincera. Julián no buscaba fama, pero entendió que su relato podía inspirar y educar a otros sobre el valor que se esconde en las heridas. En este canal seguimos compartiendo historias reales como la de Julián, porque creemos que cada cicatriz merece ser entendida y cada héroe recordado. Suscríbete para no perderte ni una. El respeto llegó tarde, pero con la fuerza de una ola que no se detiene y arrastra todo a su paso. Julián, por fin, comenzaba a ver florecer el reconocimiento que su alma había sembrado años atrás en el campo de batalla, a medida que su historia ganaba visibilidad. Julián fue invitado a participar en actos conmemorativos del ejército, esta vez como orador y representante de los veteranos olvidados. En uno de esos eventos se reencontró con algunos de los soldados a los que había salvado, ahora hombres adultos con familias, carreras y gratitud infinita. El momento fue profundamente emotivo, lleno de abrazos, lágrimas contenidas y palabras que tardaron décadas en ser pronunciadas. Uno de ellos, ahora coronel, tomó la palabra frente al público y dijo: «Estoy vivo gracias a él, esa cicatriz no es una herida. Es una medalla de carne». La sala entera se puso de pie para aplaudir, y Julián, visiblemente conmovido, se llevó la mano al pecho como señal de agradecimiento. En su corazón, sentía que aquellas palabras sanaban más que cualquier tratamiento con decoración recibida en su juventud. La cicatriz ya no era una marca vergonzosa, sino una insignia viva que hablaba por él incluso en el silencio, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había regresado verdaderamente a casa. A pesar del nuevo reconocimiento, Julián mantenía su humildad intacta y seguía compartiendo sus días entre caminatas tranquilas y charlas con los jóvenes del centro. Convertido en mentor, enseñaba que la guerra no hace héroes, pero sí revela a quien está dispuesto a darlo todo por los demás. Muchos jóvenes, inspirados por él, comenzaron a interesarse por la historia, por los valores de honor, lealtad y sacrificio que tanto escaseaban en sus vidas cotidianas. Julián los escuchaba con paciencia, los aconsejaba con sabiduría y los trataba con el mismo respeto que él deseaba haber recibido en sus días de soledad. La cicatriz en su rostro, antes motivo de burla, ahora era símbolo de confianza y experiencia, una huella que abría puertas en lugar de cerrarlas. En cada conversación dejaba una semilla de reflexión, enseñando que el valor verdadero no hace ruido, pero transforma vidas. Y así, lentamente, se convirtió en una figura respetada. No por lo que había perdido, sino por lo que había enseñado a ganar. La memoria de su acto heroico ya no pertenecía solo al pasado, sino también al presente que estaba construyendo con cada palabra. La comunidad decidió organizar una jornada de homenaje a los veteranos locales, y Julián fue invitado como figura central del evento. El acto reunió a familias, escuelas, autoridades y veteranos de distintas generaciones, todos unidos por el respeto y la gratitud. En el escenario principal, Julián compartió su testimonio con la misma serenidad que lo había acompañado toda su vida. No habló de sí mismo como un héroe, sino como un compañero que hizo lo que debía cuando otros no podían hacerlo. La emoción del público fue evidente, y al final de su discurso los aplausos no se detenían, como si intentaran recuperar todos los años de silencio. Una placa con su nombre fue colocada en el centro comunitario junto a las palabras: «Ah, quien salvó vidas cuando todo parecía perdido». La cicatriz en su rostro parecía brillar bajo el sol, como si el mundo por fin entendiera su verdadero significado. Y Julián, con los ojos húmedos, supo que su historia ya no le pertenecía solo a él, sino a todos los que necesitaban aprender del valor silencioso. Así concluye la primera parte de esta historia, donde un hombre juzgado por su cicatriz demostró que el heroísmo no necesita gritar para ser eterno. En este canal compartimos relatos reales como el de Julián para mantener viva la memoria de quienes dieron todo por los demás. Suscríbete para no perderte la segunda parte de esta historia, donde veremos cómo su legado seguirá creciendo y tocando más vidas, porque detrás de cada rostro marcado por el tiempo hay una historia que merece ser contada con respeto y verdad. Julián no solo rescató a 15 compañeros del campo de batalla, sino que también rescató a una comunidad entera del prejuicio y el olvido. Hoy, su cicatriz es símbolo de orgullo, fuerza y enseñanza para generaciones que buscan inspiración en tiempos difíciles. Historias como esta nos recuerdan que lo importante no es lo que los demás ven, sino lo que uno ha vivido y está dispuesto a compartir. Y en ese compartir, Julián encontró finalmente su lugar, su paz y el reconocimiento que solo el tiempo y la verdad pueden otorgar. Tras el homenaje, Julián fue contactado por una fundación de veteranos que buscaba embajadores para su programa de educación y memoria histórica. Le propusieron compartir su historia en escuelas y universidades, con el objetivo de que las nuevas generaciones comprendieran lo que significa realmente el sacrificio. Aunque al principio se mostró reacio, comprendió que guardar silencio sería como enterrar de nuevo a los compañeros que salvó aquel día. Aceptó la invitación con humildad, sabiendo que hablar de la guerra no era glorificarla, sino advertir del precio que deja en la piel y el alma. La primera charla fue en una escuela secundaria donde decenas de adolescentes lo miraban con respeto.
pero también con curiosidad. Con su uniforme impecable y la cicatriz expuesta sin vergüenza, comenzó a narrar con detalle la emboscada que lo marcó para siempre. Su voz no temblaba, pero cada palabra estaba cargada de recuerdos tan intensos que parecía revivirlos frente a todos. Y al terminar hubo un silencio profundo, seguido por un aplauso que no fue por costumbre, sino por admiración genuina, a medida que recorría distintas instituciones. Julián notaba cómo su relato cambiaba la manera en que los jóvenes veían la historia. Ya no era solo una anécdota de guerra, sino una lección de humanidad, responsabilidad y compromiso con los demás. Algunos estudiantes lloraban, otros hacían preguntas, y muchos expresaban por primera vez respeto por sus propios abuelos y familiares veteranos. Julián sentía que su dolor se transformaba en algo útil, en una herramienta para sembrar empatía y memoria, lejos de los disparos y las trincheras. Estaba librando otra batalla, la de mantener vivas las lecciones del pasado, y en cada audiencia, su cicatriz dejaba de ser una marca física para convertirse en símbolo de enseñanza y superación. El eco de su historia comenzaba a llegar a otros países, donde comunidades latinas también lo invitaban a hablar por videollamada. Aquí en el canal seguimos compartiendo relatos como este porque el mundo necesita más historias que inspiren desde la verdad. Suscríbete y acompáñanos en una de sus visitas escolares. Un joven llamado Mateo se le acercó al final, visiblemente emocionado, con lágrimas contenidas. Le contó que siempre había sentido vergüenza de la cicatriz en su cuello, resultado de una cirugía cuando era niño, por la que otros lo molestaban. Julián le tomó el hombro con firmeza y le dijo que las marcas en el cuerpo solo son motivo de vergüenza para quienes no entienden su origen. Cada cicatriz tiene una historia y la tuya también puede inspirar si aprendes a contarla con orgullo, le dijo con convicción. Esa conversación marcó a Mateo, quien más adelante se convirtió en voluntario del mismo centro juvenil donde Julián ofrecía charlas. La influencia de Julián se expandía más allá de la guerra. Estaba tocando vidas con su experiencia, su humildad y su ejemplo. No necesitaba discursos largos ni palabras rimbombantes, su sola presencia hablaba por sí sola, y en esa interacción, comprendió que una historia bien contada puede curar más que el silencio más prudente. Una periodista de una cadena internacional quiso documentar su historia y acompañarlo en una de sus charlas para hacer un reportaje especial durante la entrevista. Le preguntó cómo se sentía al ser llamado héroe después de años de burla y rechazo. Julián respondió que el verdadero heroísmo no tiene que ver con medallas ni reconocimientos, sino con haber hecho lo correcto cuando todo parecía perdido. El reportaje se volvió viral y miles de personas compartieron su historia con comentarios de gratitud, respeto y lágrimas. Veteranos de distintos países enviaron mensajes, identificándose con su camino de dolor y redención. Algunos incluso confesaron que nunca habían contado sus propias historias por miedo a la indiferencia, y ahora se sentían motivados a hacerlo. Julián entendió que su cicatriz ya no era solo suya. Se había transformado en un canal de sanación colectiva, y mientras el mundo escuchaba, él seguía caminando entre la gente común sin buscar reflectores. Pero dejando luz por donde pasaba, la Fundación Nacional de Veteranos le ofreció ser parte de un proyecto educativo digital que incluiría testimonios grabados de soldados reales. Julián aceptó y pasó varias semanas grabando su historia en un estudio, reviviendo detalles con precisión y emoción. Cada sesión era intensa, pero también liberadora. Como si cada palabra le quitara peso del alma, los productores decidieron abrir la serie con su testimonio. Por su capacidad de conectar con jóvenes y adultos a través de la verdad, el documental fue incluido en programas escolares de varios países latinoamericanos como parte de las clases de historia contemporánea. Miles de estudiantes comenzaron a conocer a Julián no por su cicatriz, sino por su ejemplo de valor silencioso. Su nombre ya no era sinónimo de burla, sino de resiliencia, liderazgo y dignidad, y así, sin buscarlo, se convirtió en símbolo de una generación que aún tenía mucho que enseñar. A pesar del éxito del documental, Julián seguía diciendo que no era una celebridad, sino solo un testigo del pasado que quería evitar que el olvido se repitiera. Muchos intentaron invitarlo a programas de televisión, pero él priorizaba encuentros pequeños, donde pudiera mirar a los ojos de quienes lo escuchaban. Su historia comenzaba a ser citada en libros escolares y universidades, como ejemplo de resiliencia y ética en tiempos de guerra. Un grupo de historiadores militares propuso incluir su nombre en un memorial nacional, junto a otros héroes anónimos. Él aceptó con humildad, pidiendo que también se mencionaran los nombres de los 15 compañeros a quienes había salvado. Decía que una historia completa no puede centrarse solo en un hombre, sino en los vínculos que lo llevaron a actuar. Aquel memorial fue inaugurado meses después y cientos de personas asistieron para honrar no solo su acto, sino su silencio digno. Frente al mármol grabado, Julián dejó una flor y una lágrima en memoria de lo que perdió y también de lo que logró proteger. Una mañana, recibió una carta escrita a mano, enviada por el hijo de uno de los soldados que la había rescatado en la operación. En ella, el joven le agradecía por haber salvado a su padre, que ahora era abuelo, maestro y pilar de toda una familia.
contaba cómo su padre hablaba de Julián con reverencia, llamándolo el hombre que desobedeció órdenes. Para obedecer al corazón, Julián guardó esa carta en su cajón más preciado, junto con sus medallas, su libreta de servicio y una foto desgastada del pelotón. A veces, cuando el silencio de la noche se hacía largo, la leía otra vez, recordando que sus actos habían cruzado generaciones. Entendía que no había salvado solo 15 vidas, sino cientos más que nacieron después, gracias a su decisión bajo fuego. Y aunque la cicatriz seguía ahí, ya no dolía, porque ahora llevaba el peso de un significado compartido. En esa conexión con los hijos de sus compañeros, encontró una nueva misión: preservar la memoria no por orgullo, sino por gratitud. Un grupo de jóvenes cineastas universitarios quiso hacer una película inspirada en su historia, y le pidieron asesoría directa para el guión. Julián aceptó, pero insistió en que no se exageraran los hechos ni se ocultaran los momentos de miedo, duda y pérdida. Quería que el mensaje fuera real, que el heroísmo no es invulnerable, sino que nace del miedo enfrentado con amor por los demás. Durante la producción participó en sesiones de lectura y revisión, donde compartía detalles técnicos y humanos que hacían más auténtica cada escena. Uno de los actores le confesó que nunca había pensado en los veteranos como personas cercanas hasta escuchar su historia. Julián sonrió con serenidad, diciendo que cuando entendemos a un veterano, entendemos parte de lo que somos como sociedad. La película, cuando se estrenó, no fue un éxito comercial masivo, pero sí un fenómeno cultural en espacios educativos, y para él eso valía más que cualquier taquilla, porque sabía que la historia seguiría tocando almas donde más importa, en la conciencia. En paralelo a su impacto cultural, Julián fue invitado a formar parte de una comisión nacional para el reconocimiento y apoyo psicológico a excombatientes. Allí pudo hablar por muchos que, como él, habían cargado cicatrices visibles e invisibles, sin recibir la ayuda adecuada durante años. Luchó para que el Estado aprobara leyes que garantizaran atención médica, pensiones justas y espacios de expresión para los veteranos. Su voz, tranquila pero firme, se convirtió en referencia ética dentro del comité, y sus propuestas fueron escuchadas con respeto. Muchos veteranos empezaron a salir del silencio, animados por su ejemplo de dignidad y reconstrucción. No era político ni abogado, pero su experiencia valía más que cualquier discurso técnico o cifra en un informe. Demostró que cuando un hombre con verdad habla, incluso los poderosos deben escuchar, y en cada reunión llevaba consigo la memoria de los que ya no estaban, como una bandera que nunca dejó caer. Así cerramos la segunda parte de esta historia, donde un hombre que fue rechazado por su cicatriz se convirtió en símbolo de memoria, verdad y transformación. Sus acciones ya no eran anécdotas del pasado, sino semillas vivas en leyes, películas, libros y corazones. Aquí en nuestro canal, seguimos honrando a veteranos como Julián, cuyas historias reales merecen ser conocidas y respetadas. Suscríbete para acompañarnos en cada relato, porque las verdaderas heridas no están en el cuerpo, sino en el olvido de lo que otros hicieron por nosotros. Y Julián, al compartir su historia, nos recuerda que cada vida salvada es un mundo entero preservado. La cicatriz en su rostro ya no era una marca de guerra, sino una línea de fuego que iluminaba el camino de otros. Cada paso que daba, cada palabra que decía, era una victoria silenciosa sobre la indiferencia, y aunque no buscó jamás ser ejemplo, su vida se convirtió en una lección para todos los que aún no entienden qué significa el valor. Con el paso del tiempo, Julián comenzó a notar los efectos de la edad y de las viejas heridas, que aunque cerradas, seguían latiendo por dentro. Ya no podía caminar largas distancias como antes, pero aún asistía con gusto a las escuelas y centros juveniles donde su voz era esperada. Uno de los muchachos, al verlo llegar un día con bastón, le dijo con respeto: «Usted no camina más lento, señor, camina más sabio». Aquellas palabras lo emocionaron profundamente, pues entendía que el legado ya no dependía de su fuerza física, sino del impacto que había dejado. Sabía que el tiempo era limitado, pero su historia ya estaba sembrada en otros corazones, y eso le daba paz. A pesar del desgaste, su mirada seguía firme y su cicatriz, lejos de desdibujarse, parecía volverse más clara con los años. Julián nunca se quejaba, solo agradecía cada día en el que aún podía compartir una verdad que había tardado décadas en salir, porque para él la vida no se medía en años, sino en cuántas almas uno logra despertar antes de partir. Un día, mientras revisaba papeles antiguos, encontró una libreta olvidada con nombres, coordenadas y anotaciones de aquella operación, que lo cambió todo. La leyó en silencio, sintiendo cada línea como un eco del pasado, y decidió digitalizarla para que no se perdiera con el tiempo. Compartió el archivo con la Fundación de Veteranos, que lo subió a un sitio web público, como parte del Archivo Histórico Nacional. Ahora, cualquier persona podía conocer los detalles de aquella misión y entender cómo el coraje y la decisión individual pueden salvar vidas. Muchos jóvenes dejaron comentarios agradeciendo la publicación, diciendo que les había hecho ver la guerra de una forma más humana y real. Julián se sentía orgulloso, no de sí mismo, sino de haber transformado dolor en conocimiento útil para otros. No quería monumentos ni calles con su nombre, sino más conciencia, más memoria y menos olvido.
y con esa convicción, siguió dando voz a los que nunca regresaron para contar la suya. Una tarde, recibió la visita de una periodista joven que quería escribir un libro sobre su vida. Desde su infancia hasta su reconocimiento como veterano, Julián aceptó con la única condición de que el libro también hablara de los otros 15 soldados rescatados y sus vidas posteriores. Durante semanas se sentaron en su sala a conversar, compartiendo anécdotas, fotografías, cartas y emociones que aún dolían. La periodista, sorprendida por la honestidad de Julián, dijo que nunca había conocido a alguien que hablara del heroísmo con tanta sencillez. Él le respondió: no se trata de ser héroe. Se trata de no abandonar a los tuyos cuando más te necesitan. El libro fue publicado bajo el título La cicatriz y los 15 y se convirtió en material de lectura recomendada en varias universidades. Fue traducido a 3 idiomas y miles de lectores lo contactaron para agradecerle por abrir una ventana hacia la historia real de los soldados. Julián, sin redes sociales ni tecnología moderna, pedía que le imprimieran los mensajes para leerlos, con calma en las tardes. La salud de Julián empezó a debilitarse y los médicos le recomendaron reposo absoluto, evitando viajes y charlas en público. Pero él, con una sonrisa, decía que, mientras pudiera hablar, seguiría cumpliendo su misión de recordar lo que otros quieren olvidar. Comenzó a grabar videos caseros contando fragmentos de su historia, que luego eran editados por jóvenes del centro comunitario. Cada video era compartido en este canal, donde seguimos rescatando historias reales que merecen ser conocidas. Suscríbete para no perderlas. Miles de personas se unieron a la audiencia, esperando cada nuevo relato como quien recibe una lección de vida. Su rostro, marcado por la cicatriz, se volvió familiar para muchos que nunca lo conocieron en persona, pero lo sentían cercano. El hombre que un día fue burlado por su apariencia, ahora era maestro virtual de empatía, historia y humanidad, y en cada palabra grabada dejaba parte de su alma como legado para el futuro. En su última charla presencial, fue sorprendido con un homenaje organizado por los jóvenes que le había inspirado durante años. El auditorio estaba lleno, con fotografías de su historia, frases suyas y una gran pancarta que decía: gracias por enseñarnos qué es el valor. Uno a uno, subieron a agradecerle por haber cambiado sus vidas, por haberles mostrado que incluso las cicatrices pueden sanar a otros. Julián, visiblemente emocionado, apenas podía hablar entre tanto cariño, pero alcanzó a decir: si algo hice bien, fue no rendirme nunca. Aquel día quedó grabado en video y compartido por miles en redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de respeto intergeneracional. Ya no era solo un veterano de guerra, era un educador del alma, un puente entre el pasado y el presente. Ese acto fue su despedida pública, aunque nadie lo supiera aún, y dejó una marca imborrable en todos los presentes, porque algunas despedidas no necesitan palabras, solo gratitud silenciosa y eterna. Con el tiempo, Julián fue dejando de salir y su casa se volvió un pequeño museo lleno de recuerdos, fotos y cartas. Vecinos, jóvenes y periodistas lo visitaban para saludarlo, escuchar sus historias o simplemente agradecer en persona. Él siempre recibía con una taza de té y una anécdota que dejaba pensando a quien la escuchara. Sus días eran tranquilos, rodeado de memoria viva y de una paz merecida después de tanta batalla externa e interna. Nunca se sintió solo, porque entendía que había sembrado en otros lo que él mismo necesitó años atrás: comprensión y respeto. Leía cada carta, respondía con notas breves, y confiaba en que su historia seguiría hablándose incluso después de su partida. La cicatriz, su eterna compañera, ya no era fuente de dolor, sino símbolo de todo lo que había superado y compartido. Y mientras el mundo seguía girando, él descansaba sabiendo que había cumplido su deber. Un amanecer, Julián partió en silencio, como vivió gran parte de su vida, sin ruido, pero dejando huellas profundas. Su muerte fue anunciada por los medios, por fundaciones, por instituciones y por miles de personas que compartieron sus palabras en redes. El pueblo, donde antes lo ignoraban, ahora organizó 3 días de duelo, conmemoraciones y una procesión en su honor. Los jóvenes del centro comunitario portaban una bandera con su frase favorita: el valor verdadero es silencioso pero eterno. Fue enterrado con honores militares, acompañado por los hijos y nietos de los soldados que había salvado décadas atrás. El ataúd llevaba encima su uniforme, su medalla al valor, y una copia del libro que contaba su historia. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de gratitud por todo lo que había enseñado sin pretenderlo. Y así, el hombre de la cicatriz fue despedido no como víctima de burlas, sino como héroe de generaciones. Tras su partida, el centro comunitario fue renombrado como Casa Julián y se convirtió en espacio de memoria y formación para jóvenes. Cada año se celebra allí el Día del Valor Silencioso, con charlas, proyecciones y lecturas de sus escritos. Sus videos siguen circulando en este canal, donde sus palabras viven más allá del tiempo. Suscríbete para mantener viva su voz. Muchos nuevos seguidores llegan sin conocer su rostro, pero se quedan al escuchar lo que dejó grabado con el corazón. El impacto de su historia cruzó fronteras, y otros veteranos empezaron a contar sus relatos gracias a su ejemplo. Organizaciones internacionales lo citaron como modelo de resiliencia, humildad y legado humano.
Julián ya no estaba físicamente, pero su espíritu seguía multiplicándose en cada conversación inspirada por su vida. Y su cicatriz, esa línea silenciosa, seguía enseñando sin necesidad de palabras. Hoy, su nombre es sinónimo de dignidad y su historia se estudia en aulas donde antes se olvidaban a los soldados, profesores, psicólogos. Jóvenes y veteranos encuentran en su ejemplo una guía para enfrentar los propios dolores. Julián demostró que no se necesita fama para hacer historia, ni poder para dejar huella. Su valentía consistió en hablar cuando todos callaban, y en sanar a otros desde su propia herida. La cicatriz que un día fue motivo de burla ahora es símbolo nacional, de memoria viva, y el eco de su decisión aquel día bajo fuego aún resuena como enseñanza para quienes enfrentan batallas internas, en cada persona que abraza sus cicatrices con orgullo. Julián vive, y en cada historia que ahora se atreve a contarse, su legado se renueva. Así concluye la historia de un hombre al que el mundo juzgó por su rostro, pero terminó admirando por su alma, porque no hay cicatriz más grande que la del olvido, ni acto más valiente que transformar el dolor en enseñanza. En este canal seguiremos contando historias reales como la de Julián, porque los verdaderos héroes no deben ser silenciados. Suscríbete y ayúdanos a compartir su legado. El valor no siempre grita, a veces solo camina lento, con una herida visible y el corazón lleno de memoria. Julián no solo salvó 15 vidas, salvó también la esperanza de una generación que aprendió a mirar más allá de la apariencia. Su historia es testimonio de que una sola decisión puede cambiar el destino de muchos, y mientras haya alguien que la escuche y la comparta, Julián no habrá muerto, solo habrá tomado otra forma de estar presente, porque los verdaderos héroes nunca se van, solo descansan.